ve esto como una guerra religiosa, como una cruzada para matar al gran Satán y quieren luchar hasta la muerte. ¿Y el gran Satán es? Así que la gente en Rusia cree que son los verdaderos sucesores del Imperio Romano. Y anteriormente hubo dos Romas. Lo hicieron porque los estadounidenses poseen la tecnología de vigilancia más sofisticada del mundo. Piensen en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja. Los alemanes entraron en Rusia con 6 o 7 millones de hombres y no llegaron muy lejos. Necesita desplazar a Arabia Saudita porque Arabia Saudita está demasiado alineada con los Estados Unidos, que es creemos la fortaleza América y luego generemos caos en todo el mundo para poder venderles a todos armas y recursos. La gran estrategia de Israel se llama el Proyecto del Gran Israel. Ahora hemos pasado a la fase 3 de la guerra, donde Trump básicamente ha decidido que la decapitación no funciona. Vamos con la parte 2 de este análisis de guerra que iniciamos la semana pasada con el profesor Gian, donde habla todo lo que tiene que ver con la guerra y las estrategias que se están implementando en tiempo real. Vamos a dejarlo correr. Y entonces lo que Trump va a hacer es imponer un bloqueo naval al bloqueo naval de Irán. Que ya se está haciendo eso, ¿Verdad? Sí. Así que la pregunta entonces es, ¿Cuál si es la Trump pregunta? entiende que la decapitación no funciona, entonces usando la teoría de juegos, ¿Qué es la teoría de juegos? la teoría de Game juegos es la creencia de que todo el mundo se rige por reglas e incentivos. Y una vez que entiendes las reglas y los incentivos, puedes predecir cómo se comporta la gente. Porque la gente siempre se comportará de acuerdo a sus mejores intereses. Ok. Basically, cualquier persona en la faz de la tierra al final del día va a velar por sus propios intereses. Excepto la mayoría de madres. No todas. Que darían sus vidas por los hijos. No todas. Es la única excepción. Es como tu propio instinto de supervivencia. Si vas en un vehículo y hay un accidente ya inminente y tienes tu hijo al lado, tu instinto no va a tirar tu cuerpo. Tu instinto va a protegerse así rápidamente. Si tienes tiempo de pensar, tal vez puedas proteger. Pero aún así, igual como dicen los aviones cuando van cayendo, ponte primero tu mascarilla de oxígeno para que se la puedas poner a otro. Naturaleza humana. Continuamos aquí. Y más naturaleza de guerra. Así que en geopolítica, los estados-nación son jugadores individuales. Y cada estado-nación está tratando de usar sus recursos y sus ventajas para presionar a otros estados-nación para que le obedezcan, ¿vale? Así que Trump reconoce que los iraníes han cerrado el estrecho de Hormuz. Pero no solo eso, sino que los iraníes también han utilizado el estrecho de Hormuz para financiar la guerra, lo que significa que ahora están obligando a los barcos a pagar un peaje de unos $2 millones para cruzarlo. Y esto es una gran ventaja para los iraníes. Y entonces Trump ha dicho, no, voy a bloquear su bloqueo, anulando la ventaja de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Así que si lo pensamos de nuevo, usando la teoría de juegos, quiero discutir lo que harán los estadounidenses para obligar a los iraníes a capitular. Teoría de juego, como también Game Theory, se utiliza también como simulaciones de guerra. Los países, el Pentágono, China, Rusia, todos tienen simulaciones de guerra todo el tiempo. China tiene simulaciones de guerra con Taiwán. ¿Cómo se van a apoderar de Taiwán? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué líneas y rutas marítimas serán bloqueadas? ¿De dónde voy a recibir mi energía? Para tú armar una guerra, para tú dar un paso, para tú hacer un movimiento en el juego final, tú tienes que calcular como 100 pasos más allá. Hay una teoría que se cree que Donald Trump pensaba que Irán le iba a salir como Venezuela, como Maduro, pero no ha resultado, al punto que ayer la última noticia fue que Irán rechaza todo el acuerdo de los Estados Unidos y proponen su propio acuerdo. Irán dice, primero, para yo hablar, para yo negociar, para yo sentarme contigo, tiene que terminarse la guerra. Donald Trump dice, pero ¿cómo vamos a terminar la guerra? Primero, tienes que comprometerte a no tener uranio por 10, por 15 años y después hablamos. Lo último que dijo Irán al día de hoy es que, mira, nuestro uranio está tan profundo, pero tan profundo que ni nosotros lo alcanzamos. Ahora imagínate ustedes, entren por aquí, envíen las tropas, tendrán que enviar los robots en esta vuelta. Continúe, señor profesor Yan. Disculpe mi interrupción. Come on now. Go ahead. Bien, yo diría que hay una estrategia de 3 puntos. La primera estrategia es el estrangulamiento económico.
Básicamente destruyes la capacidad del Estado para financiar la guerra. Y hay dos formas en que Irán está financiando la guerra hasta ahora. La primera es mediante las exportaciones de petróleo, ¿verdad? El 90% del petróleo de Irán va a China. Y esta es la isla de Yark. Vale, este pequeño punto de aquí es la isla de Yark. Y aquí es donde Irán exportará el 90% de su petróleo al extranjero. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es el estrecho de Hormuz, donde los iraníes ahora pueden cobrar peajes. ¿Verdad? Así que lo que tienes que hacer es eliminar ambos mecanismos de financiación. Puedes cerrar ambos con un bloqueo naval, ¿vale? Así que esa es la estrategia 1. La estrategia 2 es que necesitas crear tanto caos dentro de Irán como sea posible. Quieres convertir esta fortaleza en una prisión y la forma de hacerlo es avivando las tensiones étnicas en el país. De eso se encarga la CIA. O sea, los Estados Unidos con su ejército te bombardean, te destruyen, pero la CIA es el software. La CIA va por debajo así, a susurrar al oído, a cambiar ideales, a hacer lo que quieran con un país. Pero hay mucha historia persa aquí, demasiada. Yo me estaba viendo toda esa historia que ya me la sé, pero estaba viendo el documental hashtag película, lo recomiendo, está en Netflix, de Alexander the Great, Alexander Magno, que está en los Macabeos, bíblico. ¡Wow! Ni cuánta historia. ¡Qué duro, Alexander, tan joven! Es un misterio su muerte. Murió muy joven, con tanto poder. Conquistó Persia, desde Macedonia. O sea, estas guerras, uno viendo guerra en el 2026. Tenemos miles de años de guerra y de análisis de guerra. Continuamos aquí. Continúe, señor profesor Yan. Si miran un mapa étnico de Irán, descubrirán que el pueblo persa se encuentra principalmente en esta zona, en el centro del país. Pero si van a las tierras fronterizas, de acuerdo, las zonas limítrofes son principalmente minorías étnicas. Y hay dos minorías étnicas en el país que siempre han sido problemáticas para el gobierno. El primer pueblo problemático son los baluchis, aquí en el sureste de Irán, junto a la frontera con Pakistán. Tienen un historial de insurgencia contra el gobierno. Bien, el segundo pueblo que ha sido problemático son los kurdos, que se encuentran principalmente en el noroeste del país. Así que, si eres el gobierno de los Estados Unidos, si eres el ejército, tu estrategia es establecer 4 bases de operaciones en estas zonas. Una base de operaciones avanzada es una punta de lanza militar, donde insertas tropas de tierra para mantener un área. Entiendo. Para reabastecerse, para poder avanzar más profundamente en el territorio. Bien, entonces una base de operaciones avanzada sería que Estados Unidos pusiera tropas en el noroeste y el sureste y luego usara eso para avanzar hacia Irán. No quieres avanzar hacia el... ¡Stop! Continúe, profesor. interior de Irán porque es demasiado grande. No tienes fuerzas suficientes para adentrarte en Irán. Lo que quieres hacer es esto. Quieres establecer bases de operaciones avanzadas en estas zonas para armar y entrenar a insurgentes étnicos que también puedes financiar. Y haces esto porque quieres convertirlos en carne de cañón. Tienes que forzar una respuesta del ejército iraní, ¿verdad? Así que, si entran con el ejército para sofocar estas rebeliones, eso es genial, porque ahora puedes usar tu poder aéreo para diezmar al ejército iraní. Tu problema ahora mismo es que el ejército iraní se esconde en las montañas, y por eso quieres obligarlos a salir a campo abierto. Así que quieres crear tantos puntos de tensión en el país como sea posible para obligar al ejército iraní a responder. Exacto. ¿Tiene eso? ¿Sentido? Bien. Y ahora, tu tercera estrategia es estrangular la capital, Teherán, porque ahí es donde está la élite política. Es una ciudad de unos 10 millones de personas, y la forma de estrangular a Teherán es negándoles 3 cosas. Les niegas el agua, la electricidad y la comida. Ok, si empiezan a bregar con el agua y a destruir el agua, no solamente se va Irán, se va el Golfo completo. Los qataris, los Mohammed bin Salman al Saud, los intocables sangre azul de Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, all of them necesitan
Desalinización porque no tienen agua. Es mares sal que tienen. Y tienen sus plantas de desalinización y beben agua potable normal. Ni siquiera trabajan tanto porque son tan ricos por tanto tiempo que cuando llegue la escasez del agua serán más pobres que los más pobres. Porque el que no tiene agua está muerto. Porque el agua es vida. Así que atacas las centrales eléctricas, atacas los embalses, atacas las vías férreas que traen comida a la capital. Y al hacer eso, estos 10 millones de personas en Irán ahora se opondrán al gobierno y exigirán un acuerdo político. Porque necesitan comida, agua, electricidad para sobrevivir, ¿verdad? Ok. Hay un gobierno. Ahora mismo hay un debate público sobre el verdadero alcance del liderazgo en Irán, sobre el papel que desempeña y su importancia en la actualidad. Porque en las entrevistas recientes de Trump, él afirma que los líderes en Irán están peleando entre ellos, pero luego también dice en otras entrevistas que ni siquiera saben con quién están tratando. O que ni siquiera hay líderes, lo cual yo dije ayer, el fantasma es el ayatollah porque Donald Trump está peleando y ni siquiera tiene liderazgo. Imagínate si tuviera liderazgo entonces, el sofoque fuera aún más grande, la gasolina estuviera aún más cara. Come on now, stop it. Continúa aquí, alumno. Exacto. Irán tiene un sistema político muy inusual, en el sentido de que es una teocracia. Todo el mundo sabe que Irán no está peleando así normal como pelearía cualquiera, como pelearía Ucrania. Irán está peleando con el gran Satán. Es lo que ellos dicen. Para ellos, esta es una pelea de Armagedón ya. O sea, ellos están viviendo el apocalipsis. Esa es su mentalidad. Cuando hablan de negociación, que por aquí por allá es like, nosotros no podemos negociar con el gran Satán. Así es que ellos lo ven. Por eso esto es más serio de lo que parece. Come on now, stop it. Es un gobierno religioso. Está dirigido por clérigos llamados mulás, en teoría. Y luego hay un sistema paralelo, el aparato estatal, que en realidad se encarga de la burocracia del día a día. ¿Bien? Y eso es secular. Los mulás controlan la moralidad del país. También controlan los asuntos exteriores. Así que básicamente esto es importante porque Irán tiene dos estructuras militares paralelas. Tienes al ejército, pero también tienes a la IRGC. La IRGC solo es leal a los mulás. Que es la parte religiosa. Exacto, ¿cierto? Así que tienes esta división en el país donde la IRGC ve esto como una guerra religiosa, como una cruzada para matar al gran Satán y quieren luchar hasta la muerte. ¿Y el gran Satán es? El gran Satán es el imperio estadounidense. Bien. Que es la fuente de la miseria que Irán ha estado sufriendo durante las últimas décadas. Y la IRGC no solo ven a Estados Unidos como el gran Satán, sino que también ven esto como un conflicto global. Porque tienen aliados que apoyan sus creencias, incluyendo aquí en el Líbano a Hezbollah, incluyendo aquí en Yemen a los hutíes y por supuesto en Palestina a Hamas. Y recuerden que no se han activado las células de los hutíes en Yemen. Aquí por Omán, por este otro estrecho. Aquí está Yemen y aquí están los hutíes. Eso no se ha hablado, eso no se ha activado. Estamos forzando y ni siquiera por ahí hemos cruzado. Espérate que crucemos por ahí. Bien, y antes, Siria también era parte de su eje de resistencia. Pero Siria ha sido derrocada por los estadounidenses y los israelíes. Así que la IRGC ve esto como una cruzada religiosa que es de naturaleza global. El liderazgo político en Teherán lo ve de forma completamente diferente. Ven esto como un conflicto principalmente entre Estados Unidos e Irán y quieren llegar a un acuerdo político lo antes posible. Y así, en otras palabras, estas negociaciones de alto el fuego son realmente puro espectáculo. Porque al final del día, incluso si los estadounidenses dieran a los iraníes todo lo que quisieran, la IRGC sigue controlando el campo de batalla y no se rendirían ni buscarían términos de paz a la ligera. Otro problema en esta situación es que el CGRI practicó algo llamado... O sea, eso es cierto. Aquí se abrió la puerta peligrosa. ¿O acaso cruzarás por el fuego sin que se quemen tus vestidos? La estrategia mosaico. La idea de la estrategia mosaico es, ya conocen a los estadounidenses, el ejército más eficaz de la historia humana.
saben que practican el impacto y pavor, la decapitación. Entonces, ¿cómo respondes a eso? Respondes a eso usando la descentralización. 31 provincias en el país con su propio mando y control localizado. O sea que básicamente tienen 31 ejércitos distintos con su propio liderazgo. Es correcto. Bien. Y cuando haces esto, es una lucha hasta el final. ¿Por qué hicieron eso? Lo hicieron porque los estadounidenses poseen la tecnología de vigilancia más sofisticada del mundo, lo que significa que pueden identificar fácilmente al liderazgo y pueden rastrearte y matarte con facilidad. Así que la única forma de evitarlo es descentralizar el liderazgo y repartirlo por el país para que los estadounidenses no puedan matarlos a todos. ¿Cómo orquesta el gobierno central 31 ejércitos diferentes en Irán? ¿Cómo les hace llegar un mensaje? Escuché a Peter Hegseth comentar en una entrevista que las palomas tardan un tiempo en llegar a los ejércitos. Y lo que decía básicamente es que cuando se pidió el alto el fuego y aún volaban algunos misiles, básicamente decía que es solo porque se tarda mucho tiempo en decirles a los 31 ejércitos diferentes que se detengan. La realidad es que, dada la estrategia mosaico, en realidad no hay forma de coordinar estas 31 operaciones militares diferentes, porque la estrategia mosaico estaba destinada a luchar hasta el amargo final. No te detienes hasta que controles por completo el Medio Oriente y los estadounidenses hayan sido expulsados de allí e Israel haya sido humillado. Entiendo. Así que entremos en los detalles de lo que es la estrategia mosaico. La idea es que tienen una escatología. Bien, entonces una escatología es una comprensión de cómo debería ser el mundo y cómo avanzamos hacia ese mundo. Y para los iraníes, su escatología es que Irán, para alcanzar su verdadero potencial, necesita ser el amo del mundo musulmán. Necesita desplazar a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita está demasiado alineada con los Estados Unidos, que es el gran Satán. La Meca y Medina están bajo la influencia del gran Satán. ¿Por qué hay bases militares estadounidenses en Arabia Saudita? Así que esta guerra, desde su perspectiva, es una gran oportunidad para derrocar al liderazgo corrupto de Arabia Saudita. Pero no solo Arabia Saudita, sino todo el CCG, derrocar a los gobiernos corruptos de todo el mundo musulmán e instalar gobiernos que pongan a Dios, Alá, primero. ¿Entonces no van a dejar a Irán? Esta guerra, una vez que empiece, solo puede llevar a la Tercera Guerra Mundial. Es cierto. Esa es una afirmación muy fuerte. Como una probabilidad. Bien, ¿qué probabilidad le asignarías a esa afirmación? Yo diría que es bastante alta, entre un 80 y un 90% de probabilidad. ¿Entonces es una certeza? Básicamente una certeza, sí. Explícame cómo sucede eso. Bien, bueno, tenemos que dar un paso atrás y entender que hay una dinámica global en marcha. Y debemos comprender la gran estrategia de los diferentes actores involucrados. Cierto. Así que lo que voy a hacer es esto. Voy a explicarte de forma clara cómo cada nación se percibe a sí misma en el mundo, es decir, cómo se ven y entienden su propio papel en el contexto global. Ajá. Bien, y para hacerlo voy a usar un juego de ajedrez, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien, este es el rey. Este es el sistema político de los Estados Unidos, que es la democracia. Y una democracia tiene ciertas fortalezas y debilidades. Una democracia es vibrante, es creativa, es flexible. Pero su debilidad máxima es la polarización, donde hoy diferentes facciones políticas se niegan a llevarse bien. Y esto puede derivar en una guerra civil, ¿entiendes? Ah. Así que la forma de derrotar a los Estados Unidos no es conquistándolos. Nunca podrás conquistar a los Estados Unidos. La forma de derrotar a los Estados Unidos es forzarlos a una guerra civil, lo que luego mata al rey. O sea, hacer que su gente se levante contra el liderazgo. No, quieres que demócratas y republicanos formen facciones distintas y luchen en una guerra civil. Quieres crear tanta polarización política que facciones de la élite se enfrenten entre sí, ¿entiendes? Ya. Así que este es el sistema político. Eso es lo que están haciendo. O sea, normal. A la clara. De acuerdo. La democracia. Ahora miremos a la reina. ¿Qué es la reina? La reina es a lo que me refiero como la gran estrategia de los Estados Unidos.
cómo los Estados Unidos pueden mantener su control sobre el mundo entero. Y la gran estrategia ya está delineada en la Estrategia de Defensa Nacional, ¿verdad? Creemos la fortaleza América y luego generemos caos en todo el mundo para poder venderles a todos armas y recursos. Bien, esa es la gran estrategia, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, una vez que tienes una gran estrategia, necesitas implementarla. Así que necesitas vectores de ataque, ¿de acuerdo? Los vectores de ataque son la torre, el alfil y el caballo. Bien, repasemos los tres principales vectores de ataque de los Estados Unidos. Son, en primer lugar, la supremacía tecnológica de Estados Unidos. O sea que estas son básicamente las herramientas que usan para atacar a otros. Exactamente, para poder lograr su gran estrategia. Bien, entonces la supremacía aérea, ¿verdad? Que son los aviones y cosas por el estilo. Luego tienes el dólar estadounidense, que como sabes es muy conocido, ¿verdad? Porque el dólar estadounidense te permite financiarlo todo y todo el mundo quiere el dólar. Así que ese es un segundo vector de ataque. Ahora, el tercer vector de ataque es la propaganda. Es decir, Estados Unidos controla los medios más poderosos del mundo, incluidos el New York Times y CNN. Y como tales, pueden controlar la narrativa del mundo. ¿Bien? Así que estos son los tres vectores de ataque principales. Ahora, usan los peones. Ahora, los peones son armas que pueden sacrificar para lograr la gran estrategia. Y en el caso de Estados Unidos, los peones son los aliados. Es decir, odio decir esto, pero el Reino Unido, Europa y también, por ejemplo, Corea del Sur y Japón, bien, y también todo el hemisferio occidental. Estos son los estadounidenses, bien. Quienes más se oponen a esta gran estrategia de los estadounidenses son los rusos. Así que repasemos el sistema ruso. En el sistema ruso, el rey, el sistema político, es una autocracia. Y una autocracia es buena porque permite la coordinación. Permite la capacidad de decisión, permite la determinación. Pensamiento a largo plazo. Exacto, ¿verdad? Ese es Putin. Lo malo es, si este tipo muere, hay una crisis de sucesión, ¿verdad? Así que básicamente, una vez que derrocas al autócrata, el sistema mismo se desmorona. Así que ese es el sistema ruso, ¿verdad? Para los rusos, la gran estrategia es algo llamado la estrategia de la Tercera Roma. La estrategia de la Tercera Roma. Sí. Bien, así que la gente en Rusia cree que son los verdaderos sucesores del Imperio Romano. Y anteriormente hubo dos Romas. Fue la primera Roma, luego se trasladó a Constantinopla. Y Moscú está destinada a ser la tercera Roma. Y lo que hace interesante a Moscú es que quiere unir a todo el mundo cristiano bajo su liderazgo. El principal filósofo de la estrategia de la Tercera Roma es Alexander Dugin, quien en 1997 escribió un libro llamado Fundamentos de Geopolítica. Y lo que dijo fue esto. Dijo que si Rusia quiere derrotar a los estadounidenses, necesita construir alianzas en toda Eurasia para anular el poder marítimo y la supremacía aérea de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los vectores de ataque para Rusia? Bien, el primer vector de ataque, el tamaño del país, lo hace casi invencible. Piensen en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja. Los alemanes entraron en Rusia con 6 o 7 millones de hombres y no llegaron muy lejos. Así que el terreno es muy importante. La geografía es muy importante. Luego tienes la religión ortodoxa que busca movilizar a los creyentes para que apoyen a Rusia. El tercer vector de ataque es la artillería. Así que Rusia tiene el mejor ejército de tierra del mundo. Y lo vemos en Ucrania, donde la combinación de artillería rusa y drones está devastando al ejército ucraniano en Ucrania. Pero los peones de Rusia son sus soldados. Así que Rusia es capaz de soportar muchísimas bajas en su ejército. Si vas y entrevistas a soldados rusos, probablemente sean los más valientes del mundo. Sí. Mire, los rusos tienen un patriotismo, señores, increíble, unmatched. Por su historia, se mantienen unidos. Que hay que pelear, por ejemplo, en los Estados Unidos hay patriotismo, pero sí. Debido a la diversidad, debido a la división, debido a la historia compleja, no es el mismo patriotismo que en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda Guerra Mundial. Hay personas que simplemente pasó algo, no voy a pelear, se fueron para su país. Pero los rusos
Los rusos, no, they're gonna die por Rusia. Hombres y mujeres, gente que pelea con osos. Eric, gente que para las pruebas de los policías es con balas reales. Hay que hacer un entrenamiento de balas para los policías. Ok, pon gente reales. Si falla, lo mataste. No cogen esas, son tough. Son fuertes. Mentalmente. Ellos lo que no tienen dinero. Roma. O sea, ellos se creen la Roma. Yo no dudo nada. Porque uno puede quedarse caught up en 250 años de los Estados Unidos. Señores, ¿qué son 250 años cuando tú sabes historia? 250 años cuando tú sabes historia, esos son como 2 horas y media a nivel de historia. ¿Por qué ni un día? Para yo decir un día tendría que irme a 1000 años. Y 1000 años un día. El mundo cambia bastante. Oh my God. Continúe, John. Continúe, profesor. Continúe. Vamos a aprovechar esta oportunidad para darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Dale al botón de hype, comparte con amigos y familiares, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y vamos a seguir con las últimas noticias del juego final. Las noticias del apocalipsis. Literalmente no tienen miedo a morir por aquello en lo que creen. Bien, esta es la estrategia rusa de la Tercera Roma. Pueden ver cómo entra en conflicto con los estadounidenses. Ahora pasemos a los israelíes. Jerusalén, la capital, tiene un sistema mixto. Es tanto una democracia como una teocracia. Y es bueno porque los israelíes son muy creativos, pero su debilidad es la división social, donde Tel Aviv y Jerusalén no se llevan bien. Ese es el sistema político de Israel. La gran estrategia de Israel se llama el proyecto del Gran Israel. Los israelíes creen que todo el Medio Oriente les pertenece, del Nilo al Éufrates. Igual que Irán piensa que también les pertenece. O sea, la tierra prometida de todos. Y yo, cada paso que dan mis pies, esa tierra es mía. Yo la declaro para mí. Porque así lo dice la Biblia. Esto es lo que Dios Yahvé le prometió a Abraham. Su intención es conquistar todo el Medio Oriente, incluyendo Egipto, Arabia Saudita, Líbano e incluso partes de Turquía. Ahora, veamos con más detalle los vectores de ataque que emplean los israelíes. El primer vector de ataque es el Mossad, la reconocida agencia de inteligencia de Israel. El Mossad es la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, capaz de infiltrarse y socavar diferentes sistemas políticos. Y el Mossad, para quien no lo sepa, es su servicio secreto, Básicamente sí. su sistema de espionaje. Bien. El segundo vector de ataque para los israelíes es la diáspora judía. Porque los judíos hacen negocios en todo el mundo y los empresarios judíos trabajan muy de cerca con el Mossad. Y como tales, tienen influencia en muchos lugares en los que no deberían. Y el tercer vector de ataque es la Biblia. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, y hay muchos que lo creen, piensas que los judíos son el pueblo elegido de Dios. Si ves lo que pasa en Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Palestina, mucho de esto es apoyado políticamente en Estados Unidos por los llamados sionistas cristianos. Y estos son cristianos, no son judíos. Son cristianos que creen que Israel debería lograr el proyecto del Gran Israel porque esto es parte del plan de Dios. Y los peones para los israelíes son básicamente todos los demás. Así que gran parte del hardware que sustenta. Yo tengo una opinión porque ya me he leído bastante. Y para quien no sepa la historia de los macabeos, no está en la Biblia Reina Valera normal ni la King James. La encontré en una católica, que nunca había leído una católica. I was like, oh, okay. Los macabeos eran unos guerreros poderosos judíos, pero muy poderosos. Pelearon bastante, hicieron mucho. De ahí viene Hanukkah, esa fiesta judía. Y me molesta que no esté aunque digan, oh, eso no fue inspirado igual que los demás, como los profetas, es un libro más histórico, pero te conecta el Viejo Testamento, ese mundo político, con el Nuevo Testamento. Porque viene el Nuevo Testamento a decirte, Mateo viene con la genealogía de Jesús, y viene Marcos, y viene Lucas, y viene Juan, pero hay muchos evangelios más que no se dijeron, incluyendo el de María Magdalena, incluyendo Tomás, Felipe, entre otros. Todos
Todos tuvieron algo que decir. Solamente creen que 4 tuvieron que decir y Lucas ni siquiera era discípulo. Anyway, para no irme en una, el punto es que los macabeos fueron muy poderosos y los judíos para el tiempo de Jesús estaban esperando unos macabeos fuertes, poderosos, para destruir y aniquilar el imperio romano que tenía Israel y Jerusalén conquistados por culpa de ellos mismos, porque hicieron una batalla interna entre judíos, se dividieron, llamaron a ambos lados a Roma para que los ayude y Roma dijo, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Es mío! Y ellos esperaban un Mesías que arrasara con todo eso. Y cuando llegó Jesús, they be like, ¿cómo que des la otra cara? ¿Cómo que des la mejilla? Aquí se va a pelear. Y Jesús le dijo, es que ustedes están perdidos. El reino de los cielos se ha acercado. Y es diferente que como ustedes pensaban. No son ustedes los que lucharán. Es nuestro Padre en el cielo. Eso es lo que Jesús le quería decir. Pero ellos no iban a entender. Y se sabía que no iban a entender. Y todavía no lo entienden. Y siguen peleando y quieren el gran Israel de la tierra hasta que todos los van a rodear en ese momento, en esa tierra. Y nosotros estaremos reportando las noticias a lo mejor de nuestras habilidades con todo el contexto histórico de lo que pasó. Seremos los más contundentes en esto. Nosotros aquí en este canal seremos los que no fallamos. Suscríbete. Continúe, profesor Joan. Me até a una pasión extraordinaria reloaded. La infraestructura informática global está siendo controlado por los israelíes. Así que ahora vamos al cuarto jugador en este gran juego, y ese es Irán. Así que Irán es una teocracia. La gente no tiene miedo de morir por lo que cree en Irán. Pero la debilidad es que puede alienar a la mayoría de la población. Porque solo una minoría son fanáticos religiosos en Irán, la mayoría de la gente solo quiere vivir una vida decente. Así que si sienten que estos mulás, la Guardia Revolucionaria, son una amenaza para su paz y prosperidad, entonces podrían rebelarse contra los mulás. Que es lo que hemos visto a lo largo de los años, ¿verdad? Exacto. Así que este es el sistema político de los iraníes. Su gran estrategia es unir al mundo musulmán bajo su liderazgo. Tienen 3 vectores de ataque, ¿vale? El primer vector de ataque son sus aliados, Hezbollah, Hamas y los hutíes. Otro vector de ataque es su guerra asimétrica, es decir, el uso de drones y misiles para crear el mayor daño económico posible. Y el tercer vector de ataque es su geografía o su topografía. Son una fortaleza, así que es casi imposible invadirlos, en verdad. Así que esos son sus milicianos chiíes, estos fanáticos religiosos que no tienen miedo de morir. No hay miedo. Esencialmente todos ellos, muchos de ellos, podrían ser terroristas suicidas, ¿vale? Y así para ellos esta es una guerra religiosa. Bien, ahora estamos viendo cómo se desarrolla todo este campo de batalla por todo el mundo, ¿no? Así que he trazado la gran estrategia de estos diferentes estados-nación que estarán involucrados en la Tercera Guerra Mundial. Veamos nuestra situación actual, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos hasta ahora es que los rusos están ocupados con su ejército en Ucrania. Aquí es donde se basa su infantería, su artillería. Al mismo tiempo, Rusia tiene algo llamado la flota en la sombra. Y estos son unos 1000 petroleros que evaden las sanciones en todo el mundo, ¿vale? Y esto es esencialmente su armada. Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo. Tienen la supremacía aérea más sofisticada, así como el control de las rutas marítimas. Y trata de no usar infantería porque eso crea bajas civiles y eso cabrea a todo el mundo en Estados Unidos. Los israelíes son esencialmente un ejército mercenario alineado con el imperio estadounidense, cumpliendo las órdenes del imperio estadounidense. Está luchando en contra del Líbano, así como contra Irán. O viceversa, aquí no se sabe quién controla a quién. Los iraníes no tienen mucha fuerza aérea, pero usan muchos drones para amenazar. Así que aquí es donde estamos hasta ahora. Según la gran estrategia, podemos predecir cómo harán sus movimientos en los próximos meses, en los próximos años. A Estados Unidos no le importa realmente esta guerra en Irán, porque lo que Estados Unidos quiere hacer es obligar al mundo entero a depender de las armas y recursos estadounidenses. Y eso se hace de 2 maneras. La primera es controlar los puntos estratégicos de estrangulamiento del mundo. Y estos incluyen el estrecho de Hormuz.
Pero también quieres controlar el estrecho de Malaca por aquí, porque eso bloquea el este de Asia. También quieres controlar el canal de Panamá. También quieres controlar Groenlandia. También quieres controlar el estrecho de Gibraltar. Se puede ver a la Marina estadounidense expandiéndose hacia afuera y ocupando todos estos puntos de estrangulamiento marítimos. Al mismo tiempo, quieres usar tu supremacía tecnológica, tu supremacía aérea, tus drones, para destruir la infraestructura energética crítica del mundo. Ya estamos viendo refinerías de petróleo siendo destruidas por todo el mundo. Refinerías de petróleo, sí. Sí. Así que tú, como Estados Unidos, intentas agotar el inventario energético mundial para que se vean obligados a rogarte que les suministres energía, ¿verdad? Y una vez que se crea este mercado, entonces puedes construir infraestructura para Venezuela. Puedes apoderarte de Canadá. Puedes controlar México, puedes apoderarte de Groenlandia, ¿de acuerdo? Los rusos no tienen más remedio que responder, porque si los estadounidenses controlan los puntos estratégicos de estrangulamiento, tu flota en la sombra queda redundante, inútil. Entonces, ¿cómo envías tu petróleo por todo el mundo? Bueno, tienes dos opciones. Simplemente voy a construir ferrocarriles para unir el continente euroasiático, ¿vale? Y transportaré mi petróleo usando oleoductos y ferrocarriles. El problema con eso es que ahora eres vulnerable a la supremacía aérea estadounidense, a los ataques con drones. Así que no tienes más remedio que armar a tu flota en la sombra. Y ahora lo que va a pasar es este conflicto en los océanos entre la flota en la sombra rusa de petroleros que intentan transportar petróleo por todo el mundo y estos destructores estadounidenses que intentan capturar o destruir estos petroleros en la sombra. Ahora, la ventaja que tiene Rusia es que Estados Unidos ya no tiene tantos activos navales. Solía tenerlos, pero ya no. La otra cosa es que el mundo realmente necesita energía. Imaginen a China financiando la militarización de la flota fantasma rusa. ¿Por qué, señor? ¿Por qué Estados Unidos detendría los barcos rusos? Porque en este panorama global hay dos naciones que podrían proveer armas y recursos al resto del mundo. Son Rusia y Estados Unidos. Si Estados Unidos debe dominar, necesita bloquear a Rusia. Se logra confiscando su flota fantasma, pero si eso pasara, sería un acto de guerra, pero ya está pasando. ¿Qué? ¿En serio? Sí, ya está pasando. ¿Qué? ¡Hasta ahí! ¿Quieres parte 3? Dale me gusta a este video. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es El Ray Studios.